Hola, muy buenas. Voy a hacer un vídeo un poco diferente hoy, ¿vale? Había pensado si merecía la pena grabarlo o no, pero yo creo que sí, ¿vale? Porque es una cosa que creo que es importante y que yo quería dar mi opinión y a ver qué opináis y qué os parece. Es que en la última semana me ha pasado algo que me ha sorprendido bastante. Lo primero, una persona que ha entrado al programa me comentó cuando me mandó las pruebas que habían hecho en el último año y tal, me mandó una prueba de SIBO que le hicieron hace un año y que pues su médico, teniendo la opinión de que no son pruebas muy fiables y tal, había marcado como el diagnóstico de esta paciente como que la prueba era negativa. Y yo al revisarla me he dado cuenta que la prueba es positiva. La paciente, pues el diagnóstico que se llevó fue que tenía SIBO negativo y que al final era un poco todo a nivel de estrés y tal, y la paciente ha tenido síntomas durante todo este tiempo de muchísimos gases y correlacionado con el SIBO, a lo cual no se le ha dado ninguna solución. Entonces esto es algo que pues ha sido una de las cosas que ha pasado esta semana, que es un poco pues importante. Pero luego también ha sido ya como la gota que ha colmado el vaso, hablando con otra persona, pues me comentó que ella pues tiene síntomas digestivos y todo esto, y que a ella hace años le habían diagnosticado celiaquía en una gastroscopia. Y que su médico, uno de sus médicos, le había recomendado que como ella no presentaba síntomas claros asociados a la celiaquía, que ella podía consumir gluten, con un diagnóstico de celiaquía en biopsia, lo cual es tremendo. Lo cual es un problema enorme, es algo muy grave, ¿vale? Estamos hablando de una celiaquía, una enfermedad autoinmune, diagnosticada y comprobada en la biopsia, que al final es la prueba como más determinante para el diagnóstico. Es un diagnóstico difícil el tema de celiaquía, pero confirmado en biopsia, independientemente de que la paciente no tuviera unos síntomas claros de celiaquía, que esta persona tiene síntomas claros de problemas digestivos, porque tiene una gastritis, tiene reflujo y todo esto. Entonces, es algo muy grave. Es algo muy grave que, a ver, supongo que es un caso aislado y espero que sea un caso aislado, pero es que es una cosa tremenda, porque es que la celiaquía no solamente son problemas a nivel digestivo, es una enfermedad autoinmune que puede desarrollar muchísimos problemas. ¿Y qué pasa? Que esta persona, pues de forma esporádica, está consumiendo gluten, cuando una barbaridad, cuando esta persona tendría que tener cuidado hasta con las trazas, porque no estamos hablando de una intolerancia, estamos hablando de la celiaquía, de una celiaquía. Entonces esta persona, pues yo obviamente le recomendé, independientemente, sin ver su caso ni conocer nada, que dejara completamente el gluten y que tuviera muchísimo cuidado con la contaminación. Entonces, pues eso. Al final el mensaje que quiero dar es que me ha pasado varias veces que al final muchos médicos dan consejos a nivel de alimentación y a nivel de pruebas digestivas que no son correctas. Al final existen otros profesionales que son los que se ocupan de la parte de alimentación y la parte de pautas nutricionales, como son los nutricionistas o los dietistas, que son las personas que se deben dedicar a eso. ¿Qué pasa? Que muchas veces el paciente va al médico, independientemente de que sea digestivo, y le dan unas pautas dietéticas antiguas que no tienen fundamento ninguno, que se han actualizado, pero ellos lo que estudiaron, pues siguen utilizando lo mismo, y al final no por ser médico necesariamente tiene que saber de nutrición. Es que ni aunque sea un profesional, un gastroenterólogo, es que no tiene por qué. Pero no es problema del médico, es que simplemente a lo mejor cuando estudió no se estudiaba nutrición a nivel académico. Que obviamente hay médicos que se han especializado en nutrición y entienden y te dan unas pautas correctas, pero muchos no. Entonces, el problema es que los pacientes, cuando van al médico, si el médico les recomienda X, y muchas veces el problema es que los médicos no tienen reparo en dar una pauta nutricional
sin tener un conocimiento de verdad de nutrición, y el paciente obviamente le hace caso al médico y se va a su casa haciendo a lo mejor algo que no tiene sentido ninguno, como me ha pasado con este paciente, con esta persona. Y también muchas veces el problema es que el paciente, si tiene un abordaje dietético con un dietista, un nutricionista, y el dietista o el nutricionista le da una recomendación, si está no actualizada, muchas veces choca mucho con las ideas que tiene un médico que no está actualizado en cuanto a nutrición. Entonces, si el paciente le hace caso a su dietista, a su nutricionista, para una patología, con el abordaje dietético, pues mejorar sus problemas, ahora va el médico a un seguimiento y le comenta, no, es que yo estoy haciendo esto, es que yo estoy haciendo lo otro. Y el médico no tiene reparo ninguno en decirle, es que eso a ti no te viene mal, es que eso a ti no te viene bien. ¿Qué pasa? Que el paciente al final se ve en medio con un caos mental enorme porque uno le dice una cosa y otro le dice otra. Y al final es así. El paciente al final le hace más caso al médico porque el médico tiene esa figura de autoridad, porque es la persona que supuestamente está encargada en mejorar. Que no estoy diciendo que no haya que hacer caso a los médicos ni mucho menos, simplemente que hay que saber diferenciar lo que tiene que hacer uno y lo que tiene que hacer otro. Obviamente, para uno tener una mejora de una patología digestiva, tiene que seguir su seguimiento médico, sus revisiones y todo, su tratamiento médico cuando sea necesario, pero si está haciendo un abordaje dietético actualizado con un profesional de la salud en cuanto a nutrición, un dietista, un nutricionista o lo que sea, tiene que hacerle caso a ellos. Es que es así. Porque es que son los que saben de eso. Y al final, si va a un médico y el médico muchas veces no tiene reparo en decir, pues esto no es así, y desacreditar totalmente al dietista nutricionista sin conocerlo, sin saber por qué está mandando esas pautas, si está actualizado, al final te desacredita a ti como profesional, lía al paciente y el paciente al final se vuelve a estar en un estado en el que tiene un caos mental, una desinformación que no le deja mejorar. Y esto al final es un problema. Así que desde mi punto de vista, creo que hay que saber diferenciar bien qué es lo que tiene que hacer cada uno, y muchas veces creo que un médico, si cree que puede dar unas pautas concretas, pues que lo haga, pero si cree que no llega a ese conocimiento de saber qué pautas pueden mandarle, pues simplemente es derivar a un dietista nutricionista y que se encargue de ese paciente. Que el médico lo sabe y sabe qué tiene que hacer, pues perfecto. Pero también, por el otro lado, muchas veces, cuando se abordan, por ejemplo, patologías como esta, como las patologías digestivas, desde un punto de vista más integrativo, dietético, nutricional y todo esto, parece que es como, no, ya no hay que hacerle caso nunca más al médico porque es que esto está en contra. No, al final la idea es intentar encontrar algo complementario a lo otro y que el paciente tenga las herramientas para, con la parte nutricional y los hábitos, el estilo de vida, pues complemente a lo otro y le permita recuperarse más fácilmente, porque al final con una de las vías solo no hay mejora. Al final es intentar ir todos a una, porque al final el que se ve perjudicado siempre es el paciente. Y yo hablo de la experiencia porque yo me considero paciente porque he estado muchísimos años mal. Y al final, pues era así. Vas al médico, te dice una cosa, luego un nutricionista, un dietista te dice algo totalmente contrario. Al final tú te quedas en medio que no sabes muy bien qué es lo que tienes que hacer. Y lo peor de todo, que luego muchas veces te pueden dar pautas tan graves como la que le han dado a esta paciente, de que siendo celíaca, que puede consumir gluten, cuando es una barbaridad. Así que nada, si queréis dejarme vuestra experiencia como paciente o si hay algún compañero dietista, nutricionista que quiera dar su opinión, pues, o médicos, pues dejadlo en los comentarios, porque esto al final no es un mensaje para atacar ni mucho menos, es un mensaje para tener un poco de sentido común entre todos e intentar ir a una para que al final podamos entre todos mejorar el abordaje de este tipo de condiciones y que el paciente mejore, ¿vale?